Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba y directora de la Brigada Warrior Rivera. Me han solicitado un breve mensaje para un evento de juventud antiimperialista a nivel internacional, un evento virtual por razones del COVID y donde ya Puerto Rico había tenido una constitución de una delegación antiimperialista. Y desde Puerto Rico, del pueblo indomable en lucha de Puerto Rico, daremos este breve mensaje a ese evento. No podíamos fallar cuando se va a hablar del legado de Fidel en la solidaridad, porque el legado de Fidel, nosotros nos vamos a estar dirigiendo precisamente a lo que es el legado de Fidel. Parte de ese legado es esa juventud que va a estar escuchando este mensaje, y que para nosotros es bien importante decirle que el pueblo de Puerto Rico se mantiene en resistencia. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y nos hemos mantenido luchando frente a toda adversidad y seguiremos luchando. Y la juventud es presente y es futuro en el mundo y en Puerto Rico también. Cuando me indicaron hablarle de breve sobre el legado de Fidel, lo único que se me ocurrió fue poner alguna frase de cuál es el legado que nosotros tenemos de Fidel. Unidad. La importancia de la unidad entre todas las fuerzas de izquierda, progresista, todos los sectores, es fundamental para vencer al imperio. Solidaridad entre los pueblos. Fidel es ejemplo de la solidaridad entre los pueblos. Antiimperialismo. Fidel, en el caso de Puerto Rico en particular, nos enseñó que el antiimperialismo también es fundamental en la época en que se empieza a conciliar entre revolucionarios puertorriqueños y revolucionarios cubanos frente al imperialismo yanqui. Era una época muy dura y se hizo el ataque al cuartel Moncada, pero aquí en Puerto Rico en 1950 se había hecho la Revolución de Octubre, dirigida por el patriota, maestro, don Pedro Albizu Campos. Confianza en el pueblo. Fidel siempre confió en el pueblo. Fidel siempre todos sus proyectos los puso en confianza en el pueblo, y eso lo tenemos que aprender los revolucionarios y las revolucionarias. Optimismo. Fidel decía que todo enemigo se podía vencer, y yo creo que tener ese nivel de optimismo es lo que nos convence a tener la voluntad política para luchar. Vencer todos los obstáculos es parte de ese optimismo, y eso es un gran legado que Fidel le dejó también a su pueblo. Predicar con el ejemplo. Humanismo, internacionalismo. Una vez escuché que Fidel decía leí que Fidel decía en un discurso en el 1979 que en las relaciones internacionales Cuba la practicaba la solidaridad con hechos y no con bellas palabras. Eso ha sido demostrado por Cuba en todo el sentido de la palabra, con decenas de pueblos en el continente y más allá del continente americano, con el pueblo africano. O sea, que con hechos concretos Cuba ha hecho valer esas palabras y ese legado de Fidel. Brigadas militares en luchas libertarias del continente africano, brigadas médicas, esas brigadas médicas que hoy se enfrentan a la pandemia del COVID de manera exitosa, y más allá de este momento, anteriormente también siempre ha estado en diferentes pueblos, brigadas de deportistas, educadores, en la cultura. Me parece que todo eso es parte de un legado de Fidel que tenemos que aprender los pueblos del mundo. Y un aspecto muy importante que se habla poco es ese legado del ser un defensor de la lucha por la emancipación de la mujer.
En el caso de Puerto Rico tenemos muchas muestras de la solidaridad de Cuba hacia Puerto Rico con un legado de Martí y de Fidel al pueblo cubano. Eso lo vivimos en cada brigada que viaja a Cuba, que en el próximo año será la número 30, que ya tenemos 150 brigadistas y que esperamos llegar a Cuba y visitar prácticamente toda Cuba desde Oriente hasta La Habana con un programa especial. Este año no pudimos ir, pero entonces en el próximo año no pudimos ir por el COVID, pero el próximo año vamos a celebrar doblemente. Y créanme que nos hemos estado preparando frente a toda adversidad. Ya nosotros tenemos experiencia de frente a huracanes, como fue en el huracán María, que nos azotó, frente a el huracán mayor, que es el bloqueo y la imposición de las leyes imperiales a Puerto Rico por ser colonia de Estados Unidos, temblores de tierra, o sea, sobre todas esas adversidades, Puerto Rico ha dicho presente en Cuba. Y vamos a la edición número 30 en el próximo año. No podemos terminar este mensaje sin felicitar los 60 años del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, instituto que ha sido fundamental en las relaciones internacionales con los pueblos y que siempre, por lo menos en el caso nuestro, nos ha apoyado y sabemos la lucha que da para dar a conocer las diversas luchas del mundo. Y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es un legado de Fidel. O sea, que Fidel, describir el legado de Fidel para la historia es inmenso, es gigante. Fidel es Fidel. Cuba es Fidel. Y ese es el legado que nosotros queremos dejar, que nuestros pueblos sigan luchando y aprender de ese legado por la verdadera libertad.